Ustedes seguramente cuando acceden a la factura o algún documento de constancia de pago de alguna empresa aparece esta sigla. Es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada por el capital de los socios, de los que hayan aportado para la conformación de la misma. El capital de esta sociedad se divide en participaciones y no en acciones, como en las sociedades anónimas, las que mencionamos anteriormente. Recuerden que yo había dicho que las sociedades anónimas el capital se presenta por acciones. Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en las sociedades anónimas, la de responsabilidad limitada, las participaciones son personales y no son títulos que puedan negociarse. En definitiva, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Básicamente, como una especie de resumen, fíjense, la sociedad de responsabilidad limitada tiene personalidad jurídica propia, el capital debe estar suscrito y desembolsado en el momento de la constitución, se identifica con las siglas SRL. Bueno, y acá dice el capital social no podrá ser inferior a 3.000. Bueno, esto es seguramente de acuerdo, bueno, esto en la actualidad no sé si es un monto fijo o se puede variar de acuerdo a la actualidad económica que va evolucionando y que obviamente 3.000 pesos deja de ser es un importe ínfimo en la conformación de una sociedad. Josefina, ¿Sí? va variando y en Tucumán particularmente lo fija el Registro Público de Comercio. Sí. Hoy anda en el orden de los 120.000 pesos. Muy bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Si seguimos con la clasificación, en el caso de la sociedad en comandita simple, brevemente se celebran entre una o más personas que prometen llevar la caja social, a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente esta sociedad por sí mismos o por sus delegados y en su nombre particular. Fíjense que los socios contraen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Él o los socios, depende de las cantidades de los socios que estén conformando, comanditados responden por las obligaciones sociales y él o los socios comanditas o comanditarios también solo con el capital que se obliguen a aportar. Yo acá voy a mostrar un cuadrito a continuación para que lo entiendan. Esta denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos añadiendo la palabra y compañía. O sea que acá la sigla aparece, que muchas veces ustedes han escuchado o han visto escrita, ICIA. O el nombre de todos los socios seguido con la denominación de sociedad en comandita simple, S-ENCOM. Y también estos socios comanditarios no pueden aparecer en el nombre de la sociedad. Fíjense este cuadrito que he puesto acá, que un poco resume esta clasificación del tipo de los socios, los comanditados o los comanditarios. Y la responsabilidad de cada uno con respecto a las obligaciones, digamos, económicas dentro de este tipo de sociedad y según sus aportes. Muchas veces esta responsabilidad está limitada por el tipo de sus aportes y en los artículos de la ley aparecen también las características específicas de este tipo de sociedades con los plazos los plazos que yo les hablaba al principio de inscripción, los aportes, las características de la sociedad, cómo es la forma de administración, cómo están conformados sus miembros, digamos, clasificados en delegados o en su nombre particular. El otro tipo de sociedad se llama comandita por acciones. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, su constitución se diferencia de la sociedad de comandita simple porque los aportantes suscriben acciones y este capital es el que responde solidariamente. Esta sociedad puede estar compuesta por uno o varios socios comanditados
que siempre responden de manera subsidiaria. Asimismo, esta sociedad, digamos, se rige por reglas propias de una sociedad anónima, con la excepción de lo dispuesto para las acciones de los socios comanditados. En este tipo de sociedades ustedes van a encontrar que aparecen como nuevas palabras en su vocabulario que se van a tener que familiarizar, esto de comanditados o comanditarios, y que básicamente también se diferencian por la forma de administraciones de la sociedad, quiénes son los que están a cargo de la administración y quiénes son los que adquieren las acciones para la conformación de las mismas. Si ustedes leen este texto, también aparecen las formas en que estos socios actúan, cuáles son, digamos, sus responsabilidades y cómo pueden ceder o no ceder sin el consentimiento o la totalidad de los accionistas que conforman esta sociedad. Hay detalles muy finos de diferenciación que al leer todos los artículos de la ley y examinar específicamente todas las características de los mismos, ustedes pueden establecer la diferencia entre uno y otro y además encontrar ejemplos aplicados en nuestra sociedad específicamente de estos tipos de sociedades, de las anónimas, de las de responsabilidad limitada, de las sociedades unipersonales, que son las que habíamos hablado al principio, etc. Más o menos como para que también tengan un pantallazo general, la sociedad en comaditas por acciones está conformada por socios. Las responsabilidades de esos socios habla de, son gestores solidarios y limitados por las operaciones sociales. Su razón social se conforma o se forma con el nombre completo o el apellido de estos socios que integran esta sociedad. El capital está formado por acciones, o sea, el aporte de cada uno de los socios, de estos socios gestores o formadores de la sociedad, y poseen dentro de la sociedad un órgano de control, que es el que justamente va controlando las acciones específicas de los miembros, y que esa administración está a cargo de socios colectivos. Tal vez ustedes, digamos, a simple vista, dentro de lo que conocen sociedades conformadas de comercio, no encontremos fácilmente ejemplos de esto, pero bueno, yo voy a tratar de luego de transcribir o de enviarles, subirlo al aula virtual, ejemplos específicos de cada una de estas sociedades. Cuando hablábamos de la segunda categoría de los tipos societarios, también aparecían las sociedades, perdón, este es el último de la primera parte, la sociedad de capital e industrial, que son las sociedades regulares. Dentro de las sociedades mercantiles, la sociedad esta de capital e industria o industrial es un tipo mixto, porque está integrado por socios que aportan tanto dinero como bienes. O sea que existe esta clasificación dentro de este tipo de sociedad, de socios capitalistas, que son los que aportan el dinero, y los socios no capitalistas, que solamente aportan su trabajo. Por eso, muchas veces surge esta duda de que este tipo de sociedades puede surgir o puede crearse para burlar algunas obligaciones laborales. Y fíjense que acá puede ser que uno de los obreros o de los trabajadores de esta sociedad aparezca como socio porque solamente aporta su trabajo. Pero son los socios capitalistas los que aportan el dinero y los que, digamos, pueden tener responsabilidad de personal subsidiario, limitada y solidaria. Los socios que aportan el trabajo, que normalmente son los trabajadores o los obreros, son los que se llaman socios industriales, no aportan capital. No responden con sus bienes personales a las deudas que genera esta sociedad o que pueden incurrir la sociedad. Y además, normalmente, no tienen las mismas condiciones en lo que se refiere a la administración y al gobierno de esta sociedad. Por otro lado, y digamos para aclararlo solamente, un socio aporta el dinero, que es el capital, y un socio aporta el trabajo, que sería
esta especie de mix en el nombre de la empresa, capital e industria. Si avanzamos, bueno, esto es un poco también para dejarles en claro que este tipo de sociedad es mixta, el socio que aporta el dinero y el socio que aporta el trabajo. Si avanzamos en la clasificación y seguimos con los socios, con las sociedades no constituidas regularmente, aparecen diferentes tipos de sociedades. La sociedad de hecho, que está representada con la sigla SH. Este tipo de sociedades dice que son aquellas sociedades informales en lo que no hay un pacto o contrato que regule los derechos de los socios. Y acá el nuevo Código Civil, desde el año 2015, ha introducido cambios en lo que se llama la constitución de las sociedades de hecho. En primer lugar, uno de los cambios es la obligatoriedad del pacto entre los socios. Este pacto que aparece en el nuevo código dice que es como una especie de, digamos, de algo previo pactado entre las partes, y los socios pueden invocar o pueden expresarse el uno contra el otro dentro de las cláusulas de este acuerdo. En relación a terceros, o sea, personas ajenas a la sociedad, el contrato y por ende la existencia y característica de la sociedad puede ser invocado contra estos si prueba efectivamente que conozcan esto. En principio, cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, esta sociedad de hecho. Y además el nuevo código permite adquirir bienes registrables, cosas muebles o inmuebles, por ejemplo, autos, casas, propiedades, y cada uno puede disponer, venderlo o grabarlo libremente. Este tipo de sociedad también es muy conocida, aparece mucho en sociedades comerciales. Por ejemplo, el nombre es